de contar con el testimonio del ingeniero civil Rudy Rivera Ayestas. Él es hondureño, pero ya hace ya mucho tiempo que vive en los Estados Unidos, en la ciudad de Luisiana específicamente. Tiene 40 años de estar en la fraternidad, lo conocimos desde muy jovencito, es de los fundadores prácticamente de la fraternidad acá en nuestro país. Él es director actual de la fraternidad en Luisiana y también es el director nacional de capacitación. Así que demos la bienvenida, Rudy. Somos todo oído, Rudy, y te escuchamos. El micrófono, Rudy. Rudy. Gracias. Me siento muy honrado por la invitación que me han hecho y es un honor estar viéndolos a ustedes que de tiempo atrás, tú, Luis, y tantos otros que vi ahí conectados, que han pertenecido a esta fraternidad y siempre han pertenecido a esta fraternidad porque ese es su llamado. Pues bien, yo voy a darle algo breve de mi vida original, mi vida en su origen. Mi padre, un campesino, su mejor logro fue llegar a ser mandador de fincas con la Tela Railroad Company, que ahora después se volvió United y ahora es chiquita. Pues mi madre, una florista. Por razones de una inundación que hubo en el año 54, emigramos nosotros a San Pedro Sula. Y a pesar de que teníamos para ese entonces limitantes económicas, pedí algo muy curioso. Y lo curioso era de que siempre tenía lo mejor. Siempre tenía lo mejor. Y Tuvimos una falla técnica, se salió el testimonio, algo pasó. la llamada, la conexión. Me entró una llamada que insistió y tuve que atenderla. Regreso. Estando en San Pedro Sula, yo tuve que trabajar en el negocio de mi madre para poder ayudar al patrimonio familiar y encima de eso, si quería ir al cine, que costaba 80 centavos el palco en el cine Tropicana, que era el mejor, y 50 luneta, tenía que ser un poco más de trabajo. Pero pese a todo eso, becas caían en mis manos. Como les dije, desde temprana edad me sucedían cosas inesperadas. Era muy buen estudiante, pero no era para tanto. Fui a la mejor escuela, al colegio con mentores europeos, cosa que me ayudó para la universidad. Y el día que me graduó, me entregan un pasaje para visitar la ciudad de Nueva Orleans como un regalo de graduación. Y ya viniendo aquí a Nueva Orleans, me resulta de que tengo una oportunidad de estudiar. Otra cosa que me sucede, estudio y con mucha dificultad pagué mis estudios. Salí de la universidad con 0 deudas y me volvían a suceder cosas buenas. Tenía una oferta de trabajo para trabajar en el oleoducto que venía de Alaska para tierra adentro. Tenía oportunidad para trabajar en Kuwait, para trabajar en Arabia Saudita cuando estaba el boom del petróleo, pero no pude coger esos trabajos porque necesitaba ser ciudadano americano y yo no era ciudadano americano en aquel entonces. Pero sí,
vuelve a sucederme algo mejor. Una empresa de las más prestigiosas en Luisiana me contrata y comienzo una vida muy bonita. Como profesional, como joven, vivía en apartamentos solo de solteros y solteras. Se pueden imaginar ahí qué era lo que sucedía y no voy a entrar a esas cosas que no tienen sentido. Estando en una de las piscinas de ese complejo, que eran como 400 unidades con discotecas y todo, estaba en una de las piscinas y me acordé de una promesa que me hice cuando vino un resentimiento social cuando yo estaba en el colegio. Mis compañeros abrían su boca y sus padres le entregaban la llave del Mustang del año. Yo tuve que hacer 80 piñatas en el negocio de mi madre para hacerme de una bicicleta que solo eran las 2 ruedas, el armastoste, y para pararlo tenía que usar mi pie. Y un día yo dije, un día de estos yo voy a tener lo que ellos tienen, pero no porque mis papás me lo dan, sino porque yo lo tengo. Me invitaban al Casino San Pedrano. Yo tenía una vida como que si fuera de ricos en aquel entonces, pero era pobre. Estando en esa piscina, me acordé de la promesa. Yo dije, voy a regresar y les voy a mostrar a mis amigos que las puedo. No solo porque estoy en este país, sino que porque voy para allá y allá lo voy a hacer. Yo crecí como la espuma. Mi vida era como el rey Midas, que lo que tocaba se convertía en oro. Y eso me llevó a una mesa de tragos, y en esa mesa de tragos yo dije, yo merezco gastar todo esto. Porque desde los 7 años he trabajado, y si yo lo perdiera todo, escuchen bien, este fue una transición en mi vida. Y si yo lo perdiera todo y me quedo con esta camisa y este pantalón, lo vuelvo a hacer todo. Lo vuelvo a hacer mejor mientras tenga salud. Ahí yo y la salud, y un orgullo que no cabía en San Pedro Sula, y Dios no estaba en mi ecuación. Pero yo sí estaba en la de él. Y no me había dado cuenta de eso. Pero sucede que ese fue un fin de semana. El lunes estaba construyendo el hospital de Puerto Cortés y posteriormente el de Comayagua. Cuando llega la gente de PRONASA, del Ministerio de Salud, diciendo de que van a desviar los fondos de la construcción para poder atender una emergencia y que se va a detener el proyecto. Sucede eso un lunes. El martes me llama La Constancia, un banco de aquel entonces financiero, y me llama el licenciado Collier y me dice, ingeniero, ya no le vamos a poder dar préstamos a sus clientes de las casas que usted construye. Así de que lo siento mucho, pero ahí estamos. Ese banco después lo absorbió la vivienda de Sula y ahora creo que solo se llama La Vivienda. Sucede el viernes. El viernes me suceden 2 cosas. Una de ellas, la empresa a quien yo le fabricaba, tenía una fábrica para hacer pisos, y me llaman y me dicen, mire, lo siento mucho, pero ya no le vamos a comprar. Esa fábrica trabajaba 16 horas al día y todo era para ese cliente. Me dicen, un empleado de la empresa puso su fábrica y hemos llegado al gerente general, así de que lo siento mucho, le vamos a comprar el mosaico a él. No terminó eso el mismo día. Dentro de una semana me llaman de una correduría de seguros que yo les hacía avalúos a las transnacionales,
y a empresas grandes de Honduras y me dicen, mire, ya no vamos a necesitar sus avalúos, vamos a usar el último avalúo y vamos a usar valores del libro. Así de que todo ingreso, no lo había perdido todo ingreso se me había ido. Traté de vender mosaicos de construcción y construcción y ni un mosaico lo pude vender. Así de que esa era mi situación cuando fui invitado a los hombres cristianos de negocios. Así se conocía esta fraternidad en sus inicios. Llego ahí y hay un hombre que había llegado de aquí de Estados Unidos en su jet privado. Lo acompañaba un alto ejecutivo de la Kodak, cuando Kodak era Kodak, y no había ninguna tecnología de la que hay ahora. Algunos de ustedes ni siquiera conocieron los beepers, que era la gran tecnología después en aquellos entonces. Este hombre comienza su testimonio diciendo, mis negocios estaban cerca de la quiebra, igual que yo, dije. Mi matrimonio estaba en pedazos, igual que yo. Y mi vida tenía muchas cosas que quería cambiar. Yo dije, este hombre tiene mi vida, pero yo sé que por lo menos lo económico lo tiene resuelto. Ahí está su jet y su piloto privado esperándolo en el aeropuerto. Y continuó aquel hombre con su testimonio, yo prestándole intensa atención porque quería saber cuál había sido su solución. Y dice, mi solución vino cuando yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Cuando yo oigo aquello, digo, pero si yo he aceptado a Jesucristo. Y continúa aquel hombre diciendo, Jesús se volvió el centro de mi vida. Él me dijo paso a paso cómo levantar mi empresa en Estados Unidos y la extendimos hasta Alemania y hasta el Japón. Yo dije, con razón, tiene su jet y su avión y su piloto. Y dice, el Señor también, mi Señor Jesucristo me enseñó cómo recuperar el amor de mi esposa. Y poco a poco, mi Jesús me fue diciendo las cosas que no le agradaban a él y todas esas cosas fueron cambiando paso a paso. Y yo decía, este hombre habla de un Jesús que le habla. ¿Será posible que en el siglo XX Jesús hable? ¿Y por qué a mí no me habla? Yo estaba en la iglesia y en la iglesia pues oía aquellos mensajes que me llegaban y decía, hoy sí voy a cambiar. Pero cuando salía de aquellas puertas hacia afuera, no, se me quedaba todo. No me hacía ningún efecto. Su Jesús era vivo, pero yo lo conocía, según yo, tradicionalmente porque mis padres me llevaban a la iglesia, religiosamente porque estudié en colegios religiosos, intelectualmente, históricamente, pero mi Jesús no era como aquel Jesús que aquel hombre tenía. Y esa noche para mí era un cuestionamiento y termina su intervención y habían como 40 personas enfrente de aquel hombre. Y viene una parte muy importante para mi vida. Aquel hombre teniendo toda aquella gente enfrente, se volvió como un mal educado. Las dejó a todas. Y me vio al final de aquel
salón, deteniendo a mi esposa de la cintura y dándole la buena cara, que a pesar de que yo llegaba a la fraternidad, yo dije, estoy bien, pero era fachada. Y lo más duro era que 3 días antes mi esposa me había encontrado siéndole infiel con una doctora. Así de que era horrible mi situación, pero yo daba una buena cara. Aquí no pasa nada, eso es normal. Soy hombre. Ahí estaba así. Pero aquel hombre fija sus ojos en mí y no se detiene hasta donde yo estoy y me dice, Dios tiene algo para ti. Pues yo dije, pues me va a contratar como ingeniero, me va a invertir en mis negocios. Pero aquel hombre no me dio ningún centavo, pero sí me dio su tesoro. Y me hizo esa pregunta. ¿Te atreverías a entregarle tu vida al Señor Jesucristo? Eso era muy diferente a aceptarlo. Me sentía mal porque no calificaba, no era agradable aquello. Volverme al Señor Jesucristo por mis propios esfuerzos. Pero aquel hombre sabía de alguna forma, yo no sabía nada del Espíritu Santo ni cómo se guiaban la gente de Dios, pero en esta fraternidad, en sus orígenes, ese era típico. Aquel hombre sabía quién era su Jesús y de alguna forma sabía mi hambre, mi necesidad. Y me dice, repite conmigo esta oración. Y las palabras fueron estas. Señor Jesucristo, a todos puedo engañar, pero a ti no te puedo engañar. Me declaro que soy pecador. He pecado. Y me arrepiento. Tan pronto yo dije me arrepiento, siento como que si el cielo tocó la tierra. Sentí como un reflector que le ponen a los artistas, pero era más que una luz la que venía, era un abrazo. Y me sentí como el hijo pródigo que no importa qué tanto oliera cerdo, así me estaba aceptando mi Señor Jesús. Así me estaba recibiendo como aquel padre. Y me acordé y sucedió algo similar con mi padre terrenal también. Un día yo hice algo indebido y él me confrontó y me dijo, hijo, eso no está bien. Pero la próxima, ¿verdad que lo vamos a hacer mejor? Yo le dije, sí, papá. Ahí yo no le estaba diciendo sí. Ese Señor Jesucristo era el que me estaba diciendo sí a mí. Me estaba abrazando y me estaba perdonando. Sentí que toda carga que yo había tenido, no importa qué tan profunda o qué tan baja había sido, así Él me estaba limpiando ese día. Pero aquel hombre no se detiene ahí y me dice, no vas a salir adelante a no ser que tengas al Espíritu Santo en tu vida. Me llevan a otra oración, invito al Espíritu Santo y siento aquello fuerte y después de la oración me dice, dile algo al Señor Jesús, dile algo a Dios, dile algo al Espíritu Santo. Y lo que traté de decir yo, Señor, si yo soy pecador, ¿por qué esto? Si yo soy pecador, 3 veces traté de decirlo y no pude sacar palabras. A la tercera vez sale un idioma de mi boca
y entiendo por esas cosas no sé, especiales que estaban sucediendo, entiendo que lo que yo estaba diciendo era: mi hijo pagó por todos tus pecados. Y le digo, pero si, Señor, trato de decirle de nuevo, pues Señor, no soy digno. Si yo no soy digno, 3 veces también. Y la tercera vez vuelve aquel idioma fuera de mi boca, saliendo de mi boca, que no lo hacía yo, sino que algo adentro lo sacaba y entiendo de nuevo que digo, que sale de mi boca y oigo que se dice: a partir de hoy verás que eres mi hijo. Me asusto porque yo no tenía esas experiencias. Era bonito, pero no tenía yo esas experiencias. Y yo pensé que era otra religión, no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y le dije a mi esposa: vámonos. Íbamos de regreso a casa. En aquel carro era una tumba, porque si yo decía unas cosas, era pleito, si ella decía unas cosas, era pleito. Yo no miraba la cara de mi esposa, porque le miraba una cara de este tamaño y no era la cara de ella, era mi conciencia, señores, era mi conciencia. Así de que calladito te ves más bonito. Voy a aquel carro en silencio y al par de cuadras mi esposa rompe ese silencio y me dice: ya no me quiero divorciar. Yo voy viendo solo para enfrente, les digo: ¿por qué no? Si solo es del abogado. Toma un lapso de tiempo, avanzamos un par de cuadras y mi esposa me dice: es que te estoy viendo tan diferente. Yo digo, sigo manejando y le digo: explícate, ¿cómo así de diferente? Avanzamos una cuadra más y me dice: no sé qué me pasa, Rudy, pero yo siento que te estoy llamando de nuevo. Te veo tan diferente y siento que te estoy llamando de nuevo. Cuando dijo aquello esa mujer, escuchen, me doy la vuelta, volteo a ver a aquella mujer, como diciendo: qué bicho pico esta mujer, y veo tan linda, pero tan preciosa aquella mujer, que ni siquiera mi noche de bodas había visto a mi esposa así de bella. Y me dice: es que siento que te estoy llamando de nuevo. Le digo: pues yo también. Y comenzamos a dialogar y a dialogar, le damos vuelta a la ciudad y le damos vuelta a la circunvalación y seguíamos platicando hasta que ella le dio sueño. Yo no tenía sueño, pero ella sí. Dice: vámonos para la casa. Ese fue el primer milagro que Dios me había hecho. Luego, comienzo a buscar ese Jesús. Quería más. Llegaban gente de la fraternidad y la misma historia, era gente que estaban guiados. Después me di cuenta que era el Espíritu Santo quien los guiaba. Yo busqué al Señor Jesús en todas las iglesias. Todo lugar donde se mencionaba a Jesús, yo andaba buscando, porque quería tenerlo como lo tenía aquel hombre y quería mantener aquella gracia, aquella paz. Yo no abría la Biblia, porque quienes me habían abierto la Biblia decían: ni los adúlteros, ay, decía en mi interior, ni los fornicarios, ay, ni los borrachos, ay, y un sinnúmero de cosas mencionaban. Yo calificaba a ellas y me decían: todos ellos no heredarán el reino de los cielos. Así de que yo estaba frito y le tenía temor a abrir la Biblia. Una noche me quedo dormido en un sofá. La audición de televisión se había ido y me despierto. No había cable en aquel entonces. Me despierto con un dolor de garganta y veo que a la par de aquella
de aquella mesa está un libro y le hago así. Lo abro. Y mis ojos se van a unas líneas que decían, otra vez, les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo digo, ¿qué clase de libro es este? Y le pongo la mano y veo la Santa Biblia. Pero esto parece una fórmula de ingeniería, una fórmula de matemática, que 2 más 2 son 4, no pueden ser ni 3 ni 5. Aquí dice que si me pongo de acuerdo con alguien, eso va a ser hecho por mi Padre que está en los cielos. Y fue tanta la misericordia de Dios que yo iba para la cocina a traer un vaso de agua para el dolor de garganta. Y veo que mi esposa está en el cuarto de huéspedes leyendo. No sé por qué estaba ahí. Y ya no fui a la cocina. Regreso con aquella Biblia, se la muestro a mi esposa y le digo, yo sé lo que piensas de mí, pero aquí dice de que si nos ponemos de acuerdo. Hicimos aquella oración breve, no voy a entrar a detalles, pero breve, la oración fue: Dios, aquí está escrito, yo no sabía que se pedía el nombre de Jesús. Aquí está escrito, si te pedimos, aquí dice en el nombre de Jesús, aquí dice que me vas a quitar este dolor de garganta. Señores, el dolor de garganta se va. Me asusto, pero no dejé de ser incrédulo y dije, sugestión. Dormí así torcido y ahorita se me destapó, pero no dejé de tener curiosidad. Encuentro a un misionero, Steve Clark, que un tiempo estuvo viviendo en Tegucigalpa, un misionero como de 2 metros y pico de alto. Y le cuento de ese versículo y me dice, Rudy, te alarmas por una promesa. ¿Cómo que promesa? Sí, Rudy, hay 8,500 promesas en ese libro y hay 3,000 variantes de cada una de ellas, así de que tienes miles y miles de promesas. Lo que pasa es que el hombre no ve de que esto es una herencia y ellos pueden pedirla. Y por eso es de que no la saben, no saben su herencia porque no la han abierto. No se han puesto a apropiarse. Y voy a algo. Tenemos 10 para la 1. Voy a contarles lo de mi hija. Después de esa experiencia con esa promesa, nuestra hija a los 17 meses le habían descubierto, casi a los 2 años, le habían descubierto un soplo en el corazón. Solo tenía ecocardiogramas en aquel entonces y mi compañero de colegio, Raúl Suazo Zacapa, era el que operaba esa máquina. Y me dice, mira, tu hija, aquí en esta máquina puedes ver. Me dice, tiene sus problemas, pero hay atletas que viven con el soplo en el corazón y nunca les afectan. Algunos se les sana, otros no, pero viven con eso. Y yo veo tu niña de que está normal, más bien es demasiado activa. Pero eso sí, me dice, si se le alcanza la respiración, si pierde las fuerzas y te pone moradita, es segura intervención quirúrgica. Pues nuestra niña, eso me dio paz. Pero cuando llegó a los 4 años, nuestra niña se pone mal, pero muy mal. Le hacemos un electrocardiograma con el doctor Rodrigo Martínez en San Pedro Sula y nos vamos para Tegucigalpa.
Cuando estamos ahí, un examen que debió haber tomado 5 minutos, 10 minutos máximo, que ya se tenía récord de eso, le estaba llevando al doctor Suazo Zacapa 25 minutos. Aquel hombre comienza a sudar, comienza a arrugar la frente, a mover los sensores, a ajustar la pantalla, y va de ver cómo miraba algo, y lo veo preocupado y le digo: Raúl, detente. ¿Qué pasa con mi hija? Y aquel hombre me dice: cálmate, Rudy, cálmate. No, te veo preocupado. Decime qué es lo que pasa y no me digas términos médicos. Dame términos que yo te pueda entender. Me dice: Rudy, mira, te voy a decir esto. Está bien, todo está bien. Pero Rudy, decime, ¿qué hiciste entre el examen de Rodrigo Martínez y este examen? Nada, le digo, pero decime qué pasa. No, Rudy, algo debía haber sucedido. Le digo a Raúl: oramos, mi esposa y yo y un misionero. Le pedimos a Dios que sanara a nuestra hija. Nos pusimos de acuerdo. Me dice: Rudy, esa es la única explicación. Mira, vamos a comparar el examen de Rodrigo Martínez. El electro te dice lo mismo que te decía hace 2 años esta máquina. Y me dice: aquí hay una copia. Y me dice: ¿ves aquí? Me dice: esta comunicación de esta cámara con esta cámara, mírala, está sellada. ¿Ves esto? Está sellado. ¿Ves esta válvula? Está funcionando bien. Me dice: esta niña está sana. Y uno de médico que ve estas cosas, si no se vuelve al Señor, uno dice que sí, pero no se vuelve del todo. Y le dije: Raúl, yo he sido uno de esos. He estado viendo la mano de Dios, he dicho casualidad, suerte, coincidencia, cosas inesperadas, pero hoy yo sé que ese Señor Jesús, a quien yo invité hace unos meses atrás, es el que ha hecho esto. Y vos sos mi testigo, que a partir de hoy, mi vida verdaderamente le pertenece al Señor Jesucristo. Y lo que Él quiera de mí, yo lo voy a hacer, y donde quiera que vaya, yo voy a contar este testimonio. Nuestra hija tenía 4 años, 10 años, la mejor atleta de la escuela, 17 años, campeona nacional de tenis. Ahora tiene 40 años, con 4 hijos, sana ella, sana sus 4 hijos. Ese es el Jesús que vino a mi vida. Y tengo 5 minutos y voy a concluir con esto. Seguí leyendo la Biblia y encuentro un versículo que dice: cosas más grandes de las que yo he hecho, vosotros haréis, porque yo voy al Padre. Le digo: Señor, yo no me veo resucitando un muerto, pero si tú lo dices, me lo vas a hacer entender. Te lo dejo en remojo para que me lo aclares. Y pasa una semana. Estaba construyendo el edificio de suministros eléctricos, el primer edificio ahí abajo de la Pepsi, en la circunvalación de San Pedro Sula, cuando un hombre de la cuadrilla de soldadores venía con un ángulo. Ese edificio tiene 4 niveles, 3 pisos y un sótano. Pues las ventanas de arriba eran grandes, iguales que las de abajo, pero después se levantaron para para poner estantes. Y el boquete estaba grande. Aquel hombre venía con un ángulo, llevándolo para apreciar la primera tijera que habíamos puesto en ese edificio. Yo ya había dicho, había dirigido cómo hacerlo, ya estaba puesta. Yo iba bajando ya para mi oficina, que quedaba cerca, y aquel hombre va con aquel ángulo, pierde el balance y el ángulo sale por aquella ventana y toca los cables primarios. 13,800 voltios pasaron por aquel hombre. Me gritan desde arriba y me dicen: ingeniero, a Betanco lo agarró la electricidad. Corro. Pensé que era
la soldadora. Pero no, ya les expliqué. Aquellas manos estaban quemadas, tobillos explotados. Aquel hombre sin respiración, sin pulsación, sin palpitación, muerto. Y me pongo a temblar porque yo nunca pensé que eso iba a suceder. Yo tenía credenciales hasta de la OSHA de aquí a Estados Unidos, que no había tomado la precaución de cubrir esos cables y comenzó a caminar de un lado para el otro, el hombre muerto y todos los empleados alrededor mío. Y volteo a ver el cielo y cierto una voz que me dice, ¿y yo? Para ese entonces había oído un sacerdote decir, estas señales van a seguir a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y otro versículo que se me había quedado era de un pastor de esos de fuego y que había dicho, ante el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y hasta en el propio infierno. Así de que, y me acordé de aquello y siento aquella vocecita que me había dicho, y yo me pongo de rodillas frente a aquel hombre muerto. Estaba temblando, tartamudeando, de por sí yo tartamudeo, y extiendo mi mano sobre la frente de aquel hombre. Y volteo a ver arriba, el cielo estaba azul y le dije, Dios mío, devuélvele la vida a Betanco. Ese era el apellido de este soldador. Y le pongo la mano y digo, Betanco, recibe la vida que Dios te da en el nombre de Jesús. Todo el mundo oye gente decir, en nombre de Jesús. Yo estaba temblando. ¿Quién sabe cómo lo digo? Pero tan pronto yo digo aquel nombre precioso para mi vida, aquel hombre le hace y vuelve a respirar, la vida vuelve a él. Esa noche le digo, ¿por qué está vivo usted? Está en un hospital de un fraterno porque el hospital Catarino Rivas tenía un accidente con 40 gente muy mal y tuve que llevarlo a la clínica del fraterno Oscar Molina. Le dije, aquí en esta clínica lo traje, pero ¿por qué? ¿Por qué? Dios le devolvió la vida. Y me dice, ingeniero, por años, mi madre y mi hermana me han dicho que yo deje esa vida que yo llevo, que me entregue a él y que yo tengo que levantarle una congregación a él. Le digo, Betanco, tal vez por eso. Así de que yo le voy a decir una cosa, aquí no tienen el equipo para chequearlo y si usted tiene un órgano quemado, quién sabe que usted viva. En la piel le pueden hacer injertos de piel, los tobillos lo mismo. Pero si usted tiene ese llamado, más le valga entregarse al Señor Jesucristo. Y me dice, ¿cómo lo hago? Pues yo me acordé cómo lo habían hecho aquí conmigo en la fraternidad. Y aquel hombre se entrega al Señor llorando, yo llorando, y me voy para la casa asustado, no asustado, azorado de lo que había visto ese día. Y no le hablo a nadie, me voy directamente al dormitorio, me pongo de rodillas frente a aquella cama nuestra y la Biblia está abierta en cosas mayores de las que yo he hecho, vosotros haréis porque yo vi al Padre. Dije, Señor, yo vi a un muerto volver a la vida. Señor, yo no lo resucité, tú lo resucitaste, pero, Señor, perdóname, yo no creía que podías usar este sinvergüenza. Señor, pero perdóname. Y lloro. Le digo, pero Señor, aquí dice que cosas más grandes que resucitar un muerto. ¿Qué puede ser eso? Y me da la visión de esta fraternidad. La visión es esta. Dicha en las palabras del Espíritu Santo a mi interior, a mi mente, a mi sentir, a mis oídos. Usted puede ponerle cualquier cosa, pero estas palabras vinieron a mí. ¿Qué puede ser más grande que resucitar un muerto?
y me dice aquella vocecita: hijo, más grande que resucitar un muerto es resucitar un vivo, que se cree que anda vivo, pero por dentro está vacío. Por dentro sabe de que está engañando. Por dentro sabe de que me necesita. Y eso es lo que este día quiero hacer. Es la 1 de la tarde y les voy a pedir que repitan, si se atreven ustedes, a recibir ese Señor Jesucristo como ha venido a mi vida, que me cambió mi matrimonio, sanó a mi hija, sanó a mi madre con cáncer regado por todos lados, lo hizo desaparecer. He visto sordomudos oír y hablar, he visto paralíticos caminar, he visto... Y eso no lo hice yo, lo hizo el Señor. Ese Señor Jesucristo es el que le estoy presentando. El que lo va a recibir, no importa qué tan pecador usted se sienta. No importa si usted se ha desviado o tiene un área todavía en su vida que necesita cambiarla. Él le da esperanza. Él lo puede poner de regreso a cuentas con el Padre, a cuentas con Dios. Y si usted quiere hacer eso, lo invito a que abra su corazón y le diga que entre de nuevo o que entre por primera vez a su vida en esa dimensión. Y les voy a pedir que repitan esta oración conmigo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, tú me conoces. tú me conoces, Señor. Yo puedo engañar a la gente, pero a ti no te puedo engañar. No te puedo engañar, Señor. Yo sé que moriste por todos mis pecados. Yo sé que moriste por todos mis pecados. Y pagaste el precio por mí. Pagaste el precio. Y me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados. No quisiera pecar nunca más. Permítase que pese nunca más. Lávame con tu sangre. Con tu sangre. Y entra a mi vida. Entra en mi vida. A partir de hoy, lo que soy, lo que tengo y lo que voy a hacer, te lo entrego todo a ti. Te entrego el mando de mi vida. Y resucítame a esa nueva vida como tú resucitaste dentro de los muertos. Y estás a la diestra del Padre, intercediendo por mí en este momento. Gracias por limpiarme. Gracias por liberarme y hacerme una nueva criatura. Amén. Amén. Y usted hizo esta oración el día que usted se de boca y de corazón, el día que usted se presente al Padre, se va a dar cuenta de este 23 de febrero del 2021. Que Dios lo bendiga. Amén. Muchas gracias, Rudy. Definitivamente Dios ha hablado hoy a través de tu persona. Nos sentimos, no sé cómo decirlo,